Heráclito y Parménides. Es sabio convenir que todas las cosas son una. Heráclito, fragmento 50. Heráclito es un filósofo presocrático que vivió a mediados del siglo VI. Se calcula aproximadamente que nació en el año 540 a.C. en la ciudad de Éfeso y murió también en esa ciudad entre el 480 y 470. Éfeso es una ciudad ubicada en las costas del Mar Jónico, muy cercana a Mileto, esa otra ciudad que fue la cuna de la filosofía con Tales, Anaximandro y Anaxímenes. En el siglo VI, esa zona, esa región que recibía el nombre de Jonia, fue muy próspera desde el punto de vista económico y cultural. Se desarrolló con la mayor intensidad la industria de la vid y del olivo, y además estas ciudades, que eran colonias griegas, tenían un profuso tráfico de mercancías con Oriente. Durante la época de la Primera y la Segunda Guerra Médica, entre el 490 y el 480 a.C., paralelamente a todo este movimiento en la zona, se da una revolución teórica en los extremos de la tierra griega habitada. Por un lado en Jonia, donde residía Heráclito, y en el otro extremo, en Italia, en la Magna Grecia, por el lado de Parménides. La historiografía oficial, la tradicional, suele establecer que en realidad se trataba de dos pensadores de ideas absolutamente opuestas. Heráclito sosteniendo una especie de flujo constante, de movimiento permanente, Parménides en las antípodas planteando la inmovilidad absoluta del ser. Y esta es en realidad una primera aproximación que habría que revisar un poco, porque sobre todo si hace uno hincapié en cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas a los que están tratando de responder, el esquema general varía bastante y uno ve que tienen más puntos de contacto de lo que esta historiografía tradicional manuelesca propone. De los testimonios que nos llegan de Heráclito, tal vez el más extenso es acerca de su vida y su pensamiento, es el de Diógenes Laercio, un doxógrafo del siglo III después de Cristo, el cual en una obra ya famosa titulada Vida de los filósofos más ilustres, nos cuenta que Heráclito fue un filósofo presocrático muy peculiar y destaca algunos rasgos de nuestro filósofo. Por ejemplo, que sentía un profundo desprecio hacia el resto de los hombres, especialmente hacia sus conciudadanos, los ciudadanos de Éfeso, y también destaca que Heráclito le reprochaba a estos hombres el carecer de sabiduría, el haberse dedicado exclusivamente a la polimatía, palabra griega que significa acumulación excesiva de datos y conocimientos no integrados, erudición. Según los testimonios de la antigüedad, Heráclito escribió un libro que depositó en el templo de Artemisa y que se perdió unos pocos años después de su muerte al incendiarse el templo. Solo quedan menos de 130 fragmentos de esa obra, algunos muy cortos, y testimonios de diferentes autores que comentaron sus ideas. También han transmitido anécdotas numerosas, aunque poco fidedignas. El anecdotario sobre Heráclito es frondosísimo, tan frondoso como poco confiable. La mayoría de las anécdotas que nos transmite la tradición son fruto de los biógrafos helenísticos, que estaban muchísimo más preocupados por el escándalo y por la sorpresa que por transmitir veracidad histórica. A Heráclito se lo asocia con la imagen del río, que representa el fluir o devenir de todas las cosas. Platón, en su diálogo Cratilo, dijo que según Heráclito todas las cosas pasan y nada queda inmóvil,
y que no puede entrarse 2 veces en el mismo río porque las aguas son otras. Algunos fragmentos, los llamados fragmentos del río, pueden hacernos pensar que Heráclito sostuvo el perpetuo fluir. Alrededor de 3 fragmentos nos hablan del río. Heráclito dice, nos introducimos y no nos introducimos en el mismo río. No es posible introducirse 2 veces en el mismo río. En los mismos ríos siempre fluyen aguas distintas y distintas. Lo que habría que marcar, en primer lugar, si es que Heráclito quiso indicar el fluir absoluto y la no permanencia de nada, que es muy extraño que haya usado un pronombre de identidad para identificar al río. Heráclito lo que nos está diciendo es que el río sigue siendo el mismo. Heráclito evidentemente partió de esta idea de cambio permanente. Ahora bien, lo que en todo caso hay que señalar es que este es un punto de partida y de ninguna manera un punto de llegada, no es la conclusión de la filosofía de Heráclito. Heráclito lo que nos está diciendo es que el río sigue siendo el mismo. Precisamente porque aguas distintas fluyen y refluyen con medida, permanece la identidad del río. Con lo cual, podríamos decir entonces que no hay una oposición tan tajante entre Heráclito y Parménides, habiendo sido Heráclito considerado el filósofo del devenir y Parménides el filósofo del ser. Es cierto que Heráclito nos habla de un devenir, pero de un devenir en orden. Y en ambos filósofos, tanto en Parménides como Heráclito, la idea central es el logos. La palabra griega logos significa originalmente discurso o palabra, pero también razón, sentido y proporción. De este vocablo derivaría más tarde el término lógica, que viene a significar relativo al logos. Heráclito nos estaría diciendo que él, con su logos, con su palabra, nos está presentando cuál es el logos, la ley universal que rige todos los procesos cósmicos y humanos. A este logos él lo llama, además, común, en el sentido no de vulgar, sino de comunidad. Es una razón eterna, una ley que abarca todas las cosas. Heráclito lo utiliza especialmente en este sentido de legalidad, de proporción que tienen las cosas, y sirve a su vez para mentar el discurso que el hombre que sabe, el que capta lo sabio, puede hacer sobre lo real. Sería, digamos, el discurso mismo sobre esta ley. Heráclito acude a la imagen del fuego para representar la racionalidad del cambio. El fuego, al igual que todo lo real, se devora a sí mismo. Es la figura misma de la movilidad. Pero si el universo es como un fuego, se trata de un fuego autocontrolado, mesurado, proporcionado. Esto es lo que señala uno de los fragmentos más importantes que han llegado hasta nosotros. Dice algo así: este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los hombres ni ninguno de los dioses, sino que fue, es y será un fuego siempre vivo que se prende con medida y se apaga con medida. Tendríamos que unir este fragmento a lo que hemos dicho del logos. El logos, dijimos, es la ley del orden, la armonía que rige en la realidad. En este caso, el fuego viene a representar la materialidad
o el logos en su materialidad, es decir, el fuego es la representación material del logos. El fuego representa la armonía de todas las cosas, y esta armonía se constituye, según Heráclito, como constante tensión entre elementos que están en lucha inagotable. Tensión que hace posible que el arco dispare la flecha o que la lira produzca una nota. Así, otro nombre para el logos es lucha, tensión o guerra. La guerra quiere decir contraposición, oposición y diferencia, y esto es posible encontrarlo en el mundo del universo como en el mundo humano, social y personal. El dios, dice Heráclito, el logos, es guerra y paz, saciedad y hambre, día y noche, invierno y verano. Y en nuestra vida social y humana encontramos también que estamos penetrados de contradicciones. Pero estas contradicciones y estos opuestos son necesarios porque, como en el caso del arco, si alguno desaparece, deja de haber arco. Si no hay oposición para Heráclito, no hay realidad. El hombre que está en condiciones, por su lucidez y su capacidad especial para captar este logos ordenador, es un hombre despierto. Al contrario, digamos, y lamentablemente la mayoría para Heráclito son hombres dormidos, que están en una especie de, podríamos decir, de idiotismo, en el sentido etimológico, o sea, encerrados dentro de ellos mismos, viviendo en la vigilia como si estuvieran dormidos. Justamente porque en realidad ven estas visiones fragmentarias de lo real sin poder llegar a sintetizar de un modo que les dé cabal idea de cómo funciona lo real. Los despiertos son los hombres que, como el propio Heráclito, se esfuerzan por hacer coincidir su propio logos con el logos cósmico. Los despiertos buscan la sabiduría, que en realidad nunca podrán poseer plenamente, puesto que solo los dioses son verdaderamente sabios. Para Heráclito, la filosofía es tarea de esos pocos despiertos. También Parménides sostendrá que la mayoría de los hombres vive entre meras opiniones y de espaldas a la verdad. Pues pensar y ser son lo mismo. Parménides, fragmento 3. Parménides es un filósofo también presocrático, como Heráclito, de la ciudad de Elea, una ciudad que está ubicada en el sur de Italia, en las costas del mar Tirreno. Se supone que Parménides ha nacido alrededor del 515 a.C., aunque no hay certeza respecto de la fecha de su nacimiento. Según diversos testimonios, se estima que Parménides tuvo importante responsabilidad en la organización legal y política de su ciudad natal. No se conoce mucho más de la vida de Parménides, salvo que en su juventud fue discípulo de un filósofo pitagórico, Aminias, y que fue influido por Genófanes de Colofón. A Elea fue a parar Genófanes de Colofón, un personaje importante para la época, muy conocido en general por la actitud muy crítica respecto a la tradición. Es, por ejemplo, el más antiguo exponente de las críticas al antropomorfismo. Este tema de que evidentemente algo tiene que andar mal si en realidad cada comunidad proyecta a los dioses tan parecidos a ellos mismos. Genófanes plantea esta idea de que habría que dar un paso más y llegar a una noción un poco más abstracta de la divinidad. Parménides, nos dice Diógenes, escribió un solo libro. Se trata de un poema filosófico del cual nos han quedado 154 versos agrupados en 19 fragmentos. Este poema se conservó gracias a la labor de Simplicio, un comentador de Aristóteles que vivió en el siglo VI, quien consideraba que debía copiarse los textos de la antigüedad
a fin de conservarlos para la posteridad. Es un largo poema filosófico, escrito en versos hexámetros dactílicos, versos que son propios de la poesía épica, versos en los que escribió Homero y también Hesíodo. El poema de Parménides estaba dividido en un proemio, que es una introducción alegórica, una primera parte, a la que se ha llamado también Vía de la Verdad, y una segunda parte, a la que se ha denominado Vía de la Opinión, y que era aparentemente la más extensa, a pesar de ser la que menos se ha conservado. Este proemio, que son apenas unos 30 versos, en realidad es un texto capital por muchas razones. Es un texto donde Parménides pone a un joven que va en busca de una diosa que va a revelarle la verdad. Esto ya de por sí es llamativísimo. La apelación a la divinidad era un recurso común en los poetas. En el caso de Parménides, significa que la verdad que él va a transmitir no es subjetiva, sino que proviene de una fuerza superior. Es una verdad que abarca a todos los hombres y no algo personal y particular de Parménides. Efectivamente, el resto del poema no es más que la palabra de la diosa. Al finalizar el proemio, ya en la Vía de la Verdad, la diosa pone ante su interlocutor dos caminos posibles. La diosa presenta una dicotomía fundamental. Le dice a Parménides que solamente hay dos únicos caminos de investigación. Uno, el de la verdad y el de la persuasión. El otro es una vía muerta, es incognoscible, innombrable e imposible. Es el camino de la contradicción. ¿Qué dice el primer camino? Ese por el que debe transitar el sabio y el filósofo. Muy simple, que el ser es y el no ser no es. ¿Qué dice el segundo camino? Que el ser no es y el no ser es. Vale decir, el primer camino afirma la identidad. En el segundo camino se dice que el ser no es y el no ser es, con lo cual se entra en una contradicción. La diosa lo impulsa a Parménides a dejar este segundo camino y seguir la vía de la verdad, porque este segundo camino es impensable. La nada es imposible de pensar. Lo que no es, no puede ser conocido, dice, es inescrutable, no lo vas a poder mostrar. Este es el problema que tiene esta vía que hay que descartar. El no ser, o sea, la nada, no puede decirse ni pensarse. Negar el ser es imposible. La nada es imposible. Solo hay ser. Lo que Parménides viene a decir es que lo que no existe no es real y viceversa. La primera parte del fragmento 8 es la que le ha valido a Parménides la fama de ser el primer filósofo que argumentó con rigurosidad lógica. ¿Qué nos dice en esa primera parte? Nos dice que si aceptamos como premisas el hecho absoluto de ser y la imposibilidad del no ser, el ser necesariamente tiene que ser inengendrado, incorruptible, inmóvil, completo,
homogéneo, total, único, continuo. Parménides con total rigurosidad deduce estos caracteres del ser. La deducción de los rasgos o signos del ser constituyen la primera expresión de argumentación rigurosa de la filosofía occidental. Parménides establece que el ser es inengendrado porque, en caso contrario, debería nacer de algo diferente de él. Pero lo diferente del ser es la nada, y la nada no existe. La muerte y el nacimiento de las diferentes cosas son solo modificaciones que se producen en el ser, y no modificaciones del ser mismo. Este puro ser es visualizado por Parménides como una esfera. Lo que tenemos que comprender en la filosofía de Parménides es que la imposibilidad de negar el ser. Ahora bien, esto que parece un galimatías, tendríamos que tratar de explicarlo mejor. ¿Qué entiende Parménides por ser? ¿A qué llama ser? Parménides está usando el término ser, el verbo ser y el participio del verbo ser en griego en sentido fuerte. Es o ser significa hay, existe, he aquí cosas. Hay cosas, hay realidad. Ser, realidad, son términos equivalentes. Lo que Parménides quiere decir es que es imposible negar la realidad, porque la nada no existe. Luego el poema inicia la Vía de la Opinión, en la que se da cuenta de una serie de teorías y apuntes sobre materias diversas. Parménides coloca una tercera parte que es la que conservamos en peor estado. Realmente está en un estado lamentable de conservación. Son muy pocos fragmentos. Podemos inferir que trataba sobre temas de cosmología, algunos sobre biología, pero no mucho más. Lo que está bastante claro es que la diosa le dice a su discípulo que va a relatarle, que va a contarle una especie de opinión que es errónea, no es totalmente confiable, pero es verosímil. La última parte del poema no se atiene al pensar del ser. Puede observarse que, de esta forma, la relación entre el pensar y la realidad sensible queda envuelta en oscuridad. Y esta oscuridad es precisamente lo que acerca la figura de Heráclito a la de Parménides. Es cierto que hay diferencias, sobre todo en los procedimientos y en qué relación plantea cada uno que existe entre el principio ordenador y esto cambiante y caótico que nos circunda. En el caso de Heráclito parecen estar mucho más juntos, tener una relación mucho más cercana, que en el caso de Parménides, donde la decisión es mucho más fuerte. Pero en los dos casos se ve una intención similar de contestar a la misma pregunta. Esto hace que en la tradición posterior los dos filósofos sean absolutamente imprescindibles. Es imposible pensar a Platón sin los desarrollos de estos dos filósofos, tanto de Heráclito como de Parménides. Más aún, es imposible pensar a los adversarios de Platón sin Heráclito y Parménides. La influencia de Heráclito y Parménides se ha hecho sentir a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental. En el siglo XIX, por ejemplo, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmó que no había ninguna proposición de Heráclito que no estuviera contenida en su propia filosofía. Respecto de Parménides, declaró que al llegar a él, el historiador de la filosofía se siente como el marino que, después de un largo viaje, finalmente avisora tierra firme. Esta visión positiva vale tanto para Heráclito como para Parménides, en el caso aún más reciente del filósofo del siglo XX, Martin Heidegger. Heidegger los coloca como una especie de paraíso perdido.
eran los filósofos, los verdaderos filósofos que se preocupaban por el tema de la verdad antes de que naciera la metafísica y con ella el olvido del ser. Quizás el papel más importante de un diálogo con Heráclito y Parménides sea volver a plantear los problemas del ser y la diferencia, de la unidad y la pluralidad, en fin, de la tensión, la oposición y la armonía. Reconociendo que el alma es capaz de todos los males como de todos los bienes, hemos de marchar siempre por el camino que conduce a lo alto, practicando en toda forma la justicia con ayuda de la inteligencia para ser amados por nosotros mismos y por los dioses. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Su verdadero nombre era Aristócles. El apodo Platón significaba en griego de anchas espaldas y aludía a su robustez. En esa época, después de ganadas las guerras contra los persas, Atenas había conocido un período de gran esplendor político y económico que duró alrededor de 50 años. El crecimiento de Atenas la llevó a enfrentarse con una confederación de ciudades lideradas por Esparta, en lo que se ha llamado la Guerra del Peloponeso. La guerra contra Esparta y sus aliados fue desastrosa para Atenas, que cayó en una profunda crisis. El gobierno fue tomado por un grupo oligárquico y solo después de una guerra civil pudo restaurarse la democracia. En tal clima de convulsión, Platón encontró una guía y un ejemplo a imitar en la figura de Sócrates. Buena parte de la obra de Platón está marcada por la presencia de Sócrates. Por una parte, Sócrates es el protagonista de gran parte de los diálogos platónicos. Algunos de los parientes de Platón pertenecieron al gobierno oligárquico, al que él rehusó asociarse. Vio con simpatía el restablecimiento de la democracia, pero pronto comprendió que la sociedad en que vivía mostraba grandes síntomas de decadencia. Los nobles ideales antiguos ya no eran vigentes. Por todas partes triunfaban el oportunismo, el amoralismo, la corrupción y el escepticismo. Para Platón, era urgente tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto a la verdad. El colmo de la crisis moral y política ateniense fue para Platón el juicio y condena a su maestro, Sócrates. El proceso a Sócrates se desencadenó por razones políticas. Algunos de sus discípulos habían estado vinculados a la tiranía oligárquica y las autoridades democráticas creyeron oportuno alejarlo de la polis. Se pidió la pena de muerte porque, según el derecho ateniense, el acusado podía proponer un castigo alternativo y se esperaba que pidiera el exilio. Pero Sócrates expresó que o bien era culpable y entonces merecía la muerte, o bien no lo era y entonces debían ser reconocidos sus servicios a la sociedad. Fue condenado a beber una copa de veneno. Sócrates
aceptó la sentencia con gran tranquilidad y murió dignamente. El joven Platón lo consideró un modelo de conducta y de pensamiento. Según Aristóteles, ha habido 3 influencias decisivas en la formación de Platón. Heráclito, no en forma directa, sino a través de su discípulo Crátilo; los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras; y Sócrates. Aristóteles le da una especial importancia a la influencia de los pitagóricos en lo que hace a la teoría de las ideas, es decir, uno de los puntos centrales de la filosofía de Platón. Otras influencias tienen que ver con el clima intelectual en el que se desenvolvió Platón: sofistas, poetas y dramaturgos. Por un lado, como todos los griegos cultos, Platón se había educado con las obras de Homero y Hesíodo, que podía citar de memoria. Por otro lado, estaba familiarizado con los grandes autores trágicos y cómicos, y en sus propios diálogos se percibe frecuentemente esa influencia. En cuanto a los sofistas, estos eran sabios itinerantes que enseñaban oratoria y otras técnicas útiles para quien quisiera hablar en público. Platón debe a los sofistas mucho más de lo que habría estado quizá dispuesto a reconocer, porque los sofistas son muy representativos del clima cultural que se gesta en Atenas después del encumbramiento y de ese ascenso político y económico de Atenas, que marca también el comienzo de su decadencia. La intención de echar las bases para el establecimiento de un orden social justo está presente en toda la obra platónica, aún en sus primeros escritos, que adoptaron, al igual que los posteriores, la forma de diálogos, recurso literario que le permitió hacer discutir a diferentes personajes que representaban otras tantas posiciones y dar así a cada opinión la posibilidad de ser defendida. A esta época corresponden, por ejemplo, los diálogos del juicio, la apología, el Critón, donde se relatan directamente momentos de la vida de Sócrates. Y también a este periodo corresponden todos estos diálogos llamados aporéticos, diálogos donde en realidad se plantea un tema, digamos, la pregunta sobre un tema: qué es lo sagrado en el Eutifrón, qué es la amistad en el Lisis, qué es la valentía en el Laques. Y en realidad estas preguntas se dirigen a alguien supuestamente experto, digamos, que la comunidad reconoce como un experto, y en el diálogo no se hace más que mostrar que en realidad estos personajes carecen de todo saber respecto de ese punto. La sugerencia de Platón en estos diálogos tempranos es que el desconocimiento de la propia ignorancia impide buscar el saber. La mayoría de los diálogos platónicos presenta a Sócrates como protagonista. Platón le hace decir que él, al igual que los demás, no sabe nada, pero al menos sabe que no sabe. Por eso es el más sabio de todos. Cuando Sócrates dice solo sé que no sé nada, el Dios me ha dicho que soy el hombre más sabio justamente por saber que no sé, los demás creen que saben. Todavía palabras como justicia, bien, belleza, algún sentido tienen que tener, pero nadie sabe muy bien en qué consiste ese sentido. Es la figura que está mostrando esta falta de suelo, esta falta de fundamento. Un poco Sócrates es como esos muñequitos de los dibujos animados que van caminando, llegan a un precipicio, siguen caminando, recién cuando se dan cuenta de que están en el precipicio, se cae. Ese muñequito es de algún modo Sócrates. Hasta el momento de la fundación de la academia, o sea, el momento de la vuelta del primer viaje, las obras que suelen considerarse previas suelen llamarse diálogos de juventud. Corresponde hasta, digamos, los 40 años de Platón, es la época de juventud de Platón. Esto tiene que ver sobre todo por las características de estilo que tienen estos primeros diálogos. Son los que suelen llamarse además diálogos socráticos. No porque Sócrates es el personaje principal, porque lo seguirá siendo durante mucho tiempo, sino más bien porque en realidad estas obras son las que los estudiosos suelen utilizar para acercarse a la figura de Sócrates, del Sócrates histórico, podríamos decir. Porque en realidad uno ve rasgos que condicen con los que otras fuentes dan acerca de Sócrates, y son rasgos que después van a desaparecer después de este
periodo que termina en los 40 años de Platón. Poco después de la muerte de Sócrates, en el año 399 a.C., Platón se retiró a la casa de su amigo Euclides, en Megara. En el año 395, al desencadenarse la guerra entre Atenas y Corinto, volvió a su ciudad y formó parte del ejército ateniense. Después de la guerra corintia, su espíritu inquieto lo llevó al sur de Italia, donde trabó amistad con el filósofo Arquitas y otros pitagóricos. Mientras viajaba por la región, fue invitado a visitar la corte de Dionisio en Siracusa. De Siracusa era Dion, un personaje que, según la tradición, tenía lazos muy cercanos con Platón. La tradición conserva incluso un epigrama amoroso dedicado a Dion, del cual probablemente no sea cierto, pero sí dice bien lo que la tradición piensa sobre la relación entre Dion y Platón. Dion era el cuñado del regente, el tirano de Siracusa, Dionisio I. A todas luces, Platón tiene que haber llegado hasta Siracusa intentando no solo conocer el lugar, sino tal vez influir políticamente sobre Dionisio I. Platón pronto se convirtió en un huésped molesto para Dionisio. No logró influir políticamente sobre el tirano y los choques entre ambos fueron cada vez más frecuentes y exasperados. Diógenes Laercio cuenta que en algún momento pueden haber tenido una discusión sumamente fuerte, tanto que Dionisio I juzgó que Platón merecía la muerte por esto, cosa que evidentemente no sucedió, pero que terminó de una manera un poco extraña. Después de muchas intercesiones de gente importante y conocida de Platón, importante para Dionisio I, este accede a dejar que Platón vuelva a Atenas, pero no lo hace directamente, sino que lo manda en un barco que paró en Egina. Egina es una isla que está enfrente de Atenas y que en ese momento estaba con relaciones absolutamente cortadas con los atenienses. Tanto que en realidad cuando un ateniense llega a Egina, lo mandan directamente al mercado e intentan venderlo como esclavo. En ese momento brilla la suerte de Platón porque un amigo, un conocido, Cirenaico, según dicen las fuentes, lo reconoce y lo compra. Lo compra como su esclavo y obviamente lo libera. Al volver a Atenas, en el año 388, Platón pensó que si no era posible hacer filósofos a los soberanos, quizás fuese oportuno educar filosóficamente a los futuros políticos y gobernantes. Para ello, fundó su academia, a la que asistieron jóvenes de Atenas y de otras ciudades para aprender filosofía, matemáticas, astronomía y otras ciencias. La academia es una escuela de formación de dirigentes. Ya existía una, que era la escuela de retórica de Isócrates, donde también era una escuela de formación de dirigentes, pero con una base retórica, herencia de toda la época sofística, pero con una base moral. Platón, en cambio, funda una escuela en donde esta formación tiene una base, digamos, científico-filosófica. O sea, para ser académico no hay que ser platónico. La academia, al contrario, y en los mismos diálogos de Platón está presente esto, es el seno de tremendas disputas acerca incluso de la teoría de las ideas, por ejemplo, que es la doctrina metafísica fundamental de Platón. Lo único que habría que compartir es que la realidad tiene una cierta estructura inteligible. La realidad no es irracional. Por lo tanto, esa estructura puede ser comprendida y solamente esta comprensión es la base para la acción. Primero hay que ser filósofo para poder ser político. Los años que van desde el 387 hasta el 367 son muy importantes en la producción intelectual de Platón. En este período escribe los llamados diálogos de madurez, el banquete, el Fedón, la República, el Fedro y algunos más. Este es el momento, decíamos, donde uno ve esta especie de formulación estándar de la teoría de las ideas, donde uno puede ver muy claramente que esta formulación está llamada a resolver no solamente
problemas meramente intelectuales o problemas epistemológicos, sino que está llamada a integrar y hacer una síntesis de respuestas de lo que tiene que hacer el hombre, tanto en el plano del conocimiento, que por supuesto está contemplado, pero también en el tema ético, en el tema político, en el tema psicológico. La teoría de las ideas es una especie de centro que concita las respuestas a todos los planos en los que un hombre puede estar inserto y donde puede llegar a tener dudas que lo acusen. Nada había en la filosofía anterior a Platón que permitiera prever esta concepción. A partir de ella, la ética, la política y la estética encontraron su lugar en la reflexión filosófica al lado de la tradicional pregunta por la realidad física y los problemas del cambio y la permanencia que habían ocupado ya a Heráclito y Parménides, entre otros. Al formular su teoría de las ideas, Platón se pregunta qué son la justicia, la bondad, la belleza y las demás propiedades de este tipo. Con este preguntar, abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Estas propiedades no son percibidas por los sentidos, sino por la razón. Platón las llama ideas. En griego, idea hace referencia al aspecto de algo, es lo que se ve. Y Platón dirá que vemos las ideas con el ojo de la razón. Las ideas no son exactamente cosas que existen en otro plano de la realidad, más real, máximamente real, y que aquí sí aparece la distinción que no existía antes entre sensible, inteligible, material, inmaterial. Es inteligible, no es sensible, es inmaterial. Esas ideas de algún modo respaldan, permiten ser, dan ser a las realidades sensibles y cambiantes que, entre las cuales nos movemos y en cuyo mundo estamos. Ellas mismas no cambian, son eternas y tienen todas las características de lo que es idéntico a sí mismo. Ahora, de algún modo toda la filosofía de Platón, por lo menos toda la filosofía de ese Platón que históricamente nos llega, que pesa, digamos, en nuestras representaciones culturales, es una erótica en este sentido, ¿no? Este reconocimiento de la carencia del mundo presente y el deseo de completitud que nos lleva hacia otro plano, y este permanente ida y vuelta entre los dos planos. El otro nombre platónico para esto es filosofía. El sabio platónico no puede ser sin más sabio. Sofos no tiene la sofía, el saber. Es filósofo. Es aquel que ama, que busca, que eróticamente busca el saber, pero nunca logra obtenerlo por completo. Estos diálogos de madurez no se limitan a presentar la teoría de las ideas. Encontramos en ellos despliegue poético y dramático, riqueza de ideas, creación de discursos míticos y alegóricos y conciencia de los matices de cada problema abordado. La originalidad de Platón no deja de asombrarnos en cada uno de estos diálogos. Por otro lado, en este periodo de madurez aparece otro tema muy presente que no existía en los diálogos de juventud, que es el problema de la muerte. Basta pensar que el Fedón, que es el diálogo donde Platón narra la muerte de Sócrates, corresponde a este periodo de madurez. De algún modo la respuesta platónica a la pregunta socrática, a la pregunta por ese abismo que se abre bajo los pies, es la llamada teoría de las ideas, que como tal teoría no está expuesta en realidad en ningún diálogo, en ninguna parte, sino que es una doctrina que aparece en el periodo medio de la vida de Platón, ¿no? En las obras de alrededor de sus 40 años. Es el momento, decíamos, donde uno ve esta especie de formulación estándar de la teoría de las ideas, donde uno puede ver muy claramente que esta formulación está llamada a resolver no solamente
problemas meramente intelectuales o problemas epistemológicos, sino que está llamada a integrar y hacer una síntesis de respuestas de lo que tiene que hacer el hombre, tanto en el plano del conocimiento, que por supuesto está contemplado, pero también en el tema ético, en el tema político, en el tema psicológico. La teoría de las ideas es una especie de centro que concita las respuestas a todos los planos en los que un hombre puede estar inserto y donde puede llegar a tener dudas que lo acusen. En el año 367, habiendo fallecido en Sicilia el tirano Dionisio el Viejo, su hijo Dionisio II invitó a Platón a volver a Siracusa. Le prometió poner a su disposición los medios necesarios para concretar el proyecto político platónico. La tentación era irresistible y Platón viajó por segunda vez a Sicilia. La cuestión es que cuando llega a Sicilia ninguna de estas promesas se cumple. Sí, según dicen, Dionisio II le gustaba tener una especie a Platón de decoración en la corte, tanto que no lo deja volver a Atenas. Platón tiene de nuevo que hacer largas recorridas tratando de buscar amigos que intercedan. Dicen que ahí apareció la figura de Arquitas de Tarento, conocido de Platón, y convenció a Dionisio II de que lo deje volver a Atenas. En este caso no hubo venta de por medio. Platón, una vez que sale de Sicilia, vuelve a Atenas, evidentemente con muchas menos esperanzas. Y contra lo que uno puede pensar, unos años después, en el 361, Platón vuelve a intentar de nuevo contactar a Dionisio II para ver si realmente este plan se puede llevar a cabo o no. Este tercer viaje vuelve a ser infructuoso y Platón vuelve a Atenas sin llegar a ver, digamos, plasmada en la realidad la posibilidad de plasmar este modelo. En este periodo, señalado por sus dos últimos viajes a Siracusa, Platón escribe sus diálogos de vejez. Quizá lo más interesante en los últimos diálogos platónicos, desde la problemática filosófica, es su reformulación de la dialéctica, que antes era presentada como la simple contemplación de las ideas. Lo que antes constituía, digamos, el meollo de las obras, que era esta relación dialógica donde los interlocutores nunca son personajes que estén de más. Si hay algo que tiene la dialéctica platónica es una estructuración donde en realidad los interlocutores son elementos fundamentales para la comprensión de cómo se da el método filosófico. Si bien a veces uno puede pasar, abre un diálogo y estos interlocutores parece que solamente dice sí es cierto, no es cierto, no entendí demasiado bien. Uno siempre ve que llega al punto donde estos interlocutores son lúcidos y están controlando el avance de la argumentación. Desde este punto de vista, la dialéctica se ocupa de discernir, a partir de los 5 géneros supremos, las relaciones que unen ideas entre sí. Esos géneros primeros o ideas fundamentales son reposo, movimiento, ser, mismidad y diferencia. Avanzando ordenadamente desde estos 5 géneros, la dialéctica permite alcanzar las definiciones adecuadas de las diferentes cosas. En su tercer viaje a Siracusa, Platón presentó un proyecto de constitución que fue desechado por Dionisio II. Aconsejó la organización de una confederación de ciudades contra la amenaza de Cartago, que jamás fue instrumentada, y requirió la amnistía para los opositores políticos del joven tirano, lo que fue desestimado. Platón se vio obligado a admitir que no podía pretender que los gobernantes fuesen lúcidos y desinteresados. Por eso, en el último de sus diálogos, titulado Las leyes, abandonó la noción del rey filósofo y confió a la organización legal lo que ya no podía esperar de la sabiduría de los individuos. Muchas veces se suele decir, bueno, este es un Platón que en lo político ha perdido absolutamente las esperanzas. Tanto es así que, digamos, las últimas obras, sobre todo especialmente Las leyes, han perdido esta confianza en un rey filósofo que pueda operar realmente el cambio político. Sin embargo, el hecho de que el tema se mantenga y que en realidad se le siga dando vueltas a la cosa, está hablando de que en realidad, básicamente, las preocupaciones de Platón siguen vigentes hasta los últimos días. Posiblemente Platón quería
lograr algún resultado en el terreno de los hechos, en el terreno político, en el destino de la polis. Como todo intelectual que se mete en política, fracasó estrepitosamente. En cambio, y no sé si él lo pensó o no, dejó para los siglos o milenios posteriores esta especie de esquema con respecto al cual se ha armado Occidente, ¿no? Platón falleció en el año 347 a.C. Todo el pensamiento occidental, desde Aristóteles hasta nuestros días, ha crecido bajo su sombra y en permanente diálogo con él. El hombre es, por naturaleza, un animal político, y quien por naturaleza y no por accidente está fuera de la sociedad, se halla por encima o por debajo de lo humano. Ha de ser una bestia o un dios. Aristóteles, Política. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la pequeña ciudad de Estagira, en la actual Estabró, que se encuentra en la costa noreste de la península de Calcidia. Su padre se llamaba Nicómaco y de hecho era el médico personal de Amintas II, el rey de Macedonia, que era a su vez el padre de Filipo y el abuelo de Alejandro Magno. Su madre se llamaba Festis y provenía de Calcis, que es de hecho donde Aristóteles se iba a refugiar en los últimos días de su vida. El interés de Aristóteles por el estudio de la naturaleza quizá comenzó en su juventud, pues probablemente fue instruido por su padre en los rudimentos de la medicina en la corte de Amintas II. Entonces Aristóteles muy probablemente en la infancia haya vivido en la ciudad de Pela, que era el lugar donde se encontraba la corte de Macedonia, y allí haya conocido a Filipo, que más o menos tendría su misma edad. De todas maneras, Aristóteles permaneció muy poco tiempo allí en Pela, porque sus padres murieron cuando todavía era niño. Y lo tomó a su cargo un pariente de la familia, llamado Próxeno, y lo llevó con él a otro lugar en Asia Menor, que se llama Atarneo, cerca de la región de Misia. Allí, en Atarneo, Aristóteles conoció a Hermias, que en ese momento era un simple ciudadano y más adelante se iba a convertir en el gobernante, en el soberano de la ciudad de Atarneo y también de la ciudad de Asos. Cuando Aristóteles tenía unos 17 años, su tutor decidió enviarlo a estudiar al lugar más reconocido de Grecia, la Academia Platónica. Hay que pensar que la Academia Platónica había sido fundada en el 388 a.C., es decir, 4 años antes que Aristóteles naciera. Y ya hacía tiempo que la fama de Platón y de la escuela filosófica que él había fundado se había extendido por toda Grecia. Rápidamente, Aristóteles se convirtió en el alumno más brillante de la academia. Platón comenzó a llamarlo el lector, por su afición a leer todo escrito que llegara a sus manos, y la mente, por su deslumbrante intelecto. En la academia, Aristóteles encontró, además, una muy importante cuestión filosófica que subyacía a la polémica entre Platón y los sofistas: la relación del lenguaje con la verdad. Sofista quiere decir sabio.
pero a raíz de Platón y de las polémicas que hubo, esta palabra ha pasado a significar casi lo contrario, es decir, tergiversador, falaz. De cualquier manera, en este contexto Aristóteles recibe la enseñanza del idealismo de Platón, se incorpora a ella. La cuestión crucial en el campo de las ideas está en decidir si con el lenguaje humano se puede llegar a obtener una verdad constante, inmutable, o si el lenguaje humano produce solamente convenciones. En los 20 años de su permanencia en la academia, Aristóteles adhirió a la solución de Platón. Más tarde, habría de criticar la teoría de las ideas y elaborar una entera reformulación del problema. De todos modos, mientras Platón vivió, Aristóteles se mantuvo fiel a sus enseñanzas. Luego, irá desarrollando su propia filosofía, crítica respecto del platonismo, pero siempre cercana a él. Otra crítica importante que le hace Aristóteles a Platón, aparte de la innecesaria duplicación de la realidad, es el tema de la participación. Según la teoría de las ideas, las cosas sensibles son en la medida en que participan de una idea. Pero Aristóteles dice en la metafísica que la noción de participación es una metáfora vacía, que no explica nada. No se entiende de qué manera las ideas pueden ser causa, ¿sí?, respecto de las cosas. Esto también va a tener una incidencia muy fuerte en la ética de Aristóteles, sobre todo cuando él critique la idea del bien platónica. Podría decir que la diferencia central pasa por lo siguiente. Tanto Platón como Aristóteles creen que hay algo que es la forma, la esencia de las cosas. Los dos apuntan a eso y creen que la filosofía tiene que apuntar a eso. Pero la diferencia es que Platón pone esa esencia en un ámbito trascendente y Aristóteles la ubica en un plano inmanente. La diferencia entre la filosofía de Aristóteles y la de su maestro no se definiría hasta después de la muerte de Platón. Cuando Platón muere, Aristóteles decide retirarse de Atenas, probablemente por dos motivos. Por un lado, por cuestiones políticas. Ya en esta época había conflictos entre Atenas y Macedonia. Y por otro lado, por cuestiones filosóficas. Cuando Platón muere, o antes de morir, decide dejarle la conducción de la academia a su sobrino Espeusipo, que justamente representaba una de las tendencias de la filosofía platónica que a Aristóteles menos le agradaban. Entonces, por eso Aristóteles decide retirarse. Aristóteles viajó a Aterneo, donde se encontró con su amigo Hermías, soberano de la ciudad. Junto con dos platónicos, Erasto y Corisco, fundó una escuela filosófica en la ciudad de Asos. Filipo decide llamar a Aristóteles para que sea el preceptor de Alejandro Magno, que en ese momento ya tenía 13 años. Entonces Aristóteles decidió viajar y aceptar la invitación de Filipo, y poco tiempo después de que se fue, Hermias cayó en poder de los persas y lo torturaron para que él revelara secretos que sabía de la invasión que estaba preparando Filipo de Persia. Aristóteles se conmovió mucho por esa muerte heroica, porque en ningún momento reveló los secretos de Filipo, y le dedicó un poema que más adelante le iba a traer problemas, porque los atenienses lo iban a acusar de irreligiosidad y de impiedad por haber compuesto un poema a una persona que más parecía ser digno de un dios que de un ser humano. El poema a Hermías no fue el único homenaje que Aristóteles rindió a su infortunado amigo. Hermías no tenía más familiares que una hermana menor, cuyo nombre era Pitia. Aristóteles se hizo cargo de ella y poco tiempo después la desposó. Mientras, se dedicó a la formación del joven Alejandro. En el año 340, al morir Filipo, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia. Aristóteles volvió entonces a Estagira, su ciudad natal. Luego de pasados 5 años allí en Estagira, en el 335, Aristóteles vuelve a Atenas. Era un hombre que tenía 50 años, era sin duda el pensador más famoso, más reconocido de toda Grecia.
Y en ese momento la sucesión de la academia había pasado a manos de Genócrates, de quien Aristóteles en un primer momento había sido amigo y había compartido doctrinas filosóficas, pero ahora se había distanciado mucho de él. Entonces decidió fundar una escuela por su cuenta, ahora sí distinta de la academia, incluso opuesta a la dirección y al pensamiento de la academia. Aristóteles alquiló unas casas que estaban junto al santuario dedicado a Apolo Liceo. De ahí tomó su nombre la escuela aristotélica, el Liceo. En el terreno arrendado había además un jardín que tenía senderos. A Aristóteles le gustaba pasear por este lugar mientras daba sus clases de la mañana, dedicadas a los discípulos más avanzados. Como en griego, paseo o lugar de paseo se dice perípatos, los asistentes a esas clases fueron llamados peripatéticos. Los apuntes correspondientes a las clases que impartía Aristóteles por la mañana son lo que se ha llamado escritos esotéricos y son los que conservamos. De los otros, llamados exotéricos, solo nos han llegado algunos pocos fragmentos. Respecto a las obras de Aristóteles, hay que distinguir entre obras exotéricas y obras esotéricas, con X, exotéricas, y esotéricas con S. Las obras exotéricas son, al parecer, las obras que Aristóteles había destinado a la publicación. Eran, según testimonios, diálogos a imitación de los de Platón, o parecidos a los de Platón. Pero el problema es que las obras que supuestamente Aristóteles destinó a la publicación no se conservaron, o mejor dicho, se conservan solo fragmentos. Lo que sí constituye el corpus aristotélico son las llamadas obras esotéricas, las obras destinadas a un auditorio de alumnos. Básicamente lo que se conservan de Aristóteles son notas y apuntes de clase. De allí el tono bastante árido y elíptico que tienen las obras de Aristóteles. Según Cicerón, los diálogos hoy perdidos de Aristóteles eran un río de oro por su elocuencia y su lenguaje elegante y preciso. Además de las obras esotéricas y exotéricas, también integran el corpus una serie de recopilaciones sobre temas muy diversos y una cierta cantidad de obras cuya atribución a Aristóteles resulta dudosa. La obra aristotélica en su conjunto, o al menos lo que conocemos de ella, demuestra la amplitud de sus intereses intelectuales: lógica, física, biología, ética, metafísica y política, entre otros. Bajo la dirección de Aristóteles, el Liceo se constituyó en un foco de cultura y no dudó en fundar la primera gran biblioteca de la antigüedad, como también un gran museo y un zoológico. Por lo que sabemos, Alejandro subsidiaba al Liceo y eso fue lo que le permitió a Aristóteles conseguir un gran número de volúmenes, por la cual hizo una gran biblioteca, que de hecho iba a ser un anticipo de la escuela de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, y por otra parte logró conseguir gran cantidad de mapas y gran cantidad de animales para hacer un zoológico. Los años en que dirigió el Liceo fueron los más productivos en la vida de Aristóteles. De esta época data la mayor parte de su obra, y aunque solo una parte de ella haya llegado hasta nosotros, sabemos que era vastísima. Los escritos conservados llenaron 106 rollos de papiro de los 550 que, según el catálogo alejandrino, ocupaba antiguamente su producción escrita total. Los escritos conservados alcanzaron para fundar el pensamiento científico del helenismo y a través suyo de los futuros mundos árabe y europeo. Hay una paradoja en Aristóteles. Es un científico que comete grandes errores. Se podrían mencionar muchos. En medicina, por ejemplo, obstinadamente sostiene que el centro de la organización fisiológica es el corazón y no el cerebro. Y así podríamos agregar muchísimos otros errores. Sin embargo, Aristóteles sobrevive y pervive todavía porque tiene un método y una forma de ver las cosas
con una impresionante capacidad de reelaboración. Aristóteles acomete de alguna manera la primera sistematización o clasificación de las ciencias en la metafísica. Allí divide a la ciencia o el pensar discursivo en tres clases. Estarían las ciencias productivas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Las ciencias productivas apuntan a la producción de objetos bellos y útiles. Las ciencias prácticas se ocupan de la acción, y ahí encontraríamos a la ética y a la política. Y las ciencias teóricas, que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo, en esas ciencias teóricas Aristóteles ubica a la física, ubica a la matemática y ubica a la teología, o filosofía primera, o lo que se debe llamar metafísica, como ciencia suprema, ¿sí? En la medida en que tiene como objeto esas realidades inmateriales e inmóviles que son lo divino, ¿no? O que implican lo divino. El ser humano, Aristóteles lo definía así, es un animal racional. Entonces, nuestro conocimiento primero parte de los sentidos, de la experiencia. Y una vez que hemos captado nuestro conocimiento sensible, nuestra inteligencia puede realizar una labor de abstracción desde esos datos sensibles. Entonces, la mejor manera de comprender el pensamiento de Aristóteles es partir justamente de la concepción que él tenía acerca de lo natural, acerca de lo físico. Y desde allí uno se puede elevar a la consideración sobre las otras disciplinas, la filosofía primera, la psicología, etc. Puesto que el pensamiento de Aristóteles partía de la observación, su primer problema fue el del cambio. El pensamiento anterior había opuesto el cambio al ser. Por su parte, Aristóteles acuñó la noción del ser en potencia, que no es un no ser y tampoco un ser pleno, lo que en la terminología aristotélica se denomina ser en acto. Esta noción le permitió explicar el cambio como un paso del ser en potencia al ser en acto. Así, por ejemplo, la madera es una mesa en potencia y la mesa, por otra parte, es una madera en acto. Para explicar el cambio al que todas las cosas del mundo están sometidas, hay que pensar que en cada caso hay algo que cambia. Aristóteles llamó ousia a ese algo. La palabra griega ousia designaba el verdadero valor de una propiedad puesta como garantía en una transacción comercial. La ousia de un terreno era lo que ese terreno auténticamente valía, lo que objetivamente representaba, su realidad. La palabra fue traducida luego por los romanos como sustancia, es decir, lo que está por debajo, lo que sostiene. Lo sostenido por la sustancia son los accidentes. Una silla puede ser más vieja o más nueva, más clara o más oscura, pero seguirá siendo lo que es. Podemos hablar de la realidad o del ser en sentido categorial, y ahí aparecen las 10 famosas categorías de Aristóteles, que son los predicados más generales para hablar acerca de la realidad, ¿sí? Son de alguna manera la constante, ¿sí? O las constantes a partir de las cuales se llenan los distintos accidentes. En cuanto al cambio, Aristóteles propuso 2 causas intrínsecas y 2 extrínsecas. Esas 4 causas serían las necesarias para explicar todo cambio. Aristóteles considera que solo los compuestos de materia y forma pueden cambiar, porque para Aristóteles es la materia lo que implica la potencialidad. A su vez, Aristóteles reconoce 4 tipos de cambio. Los cambios se refieren a las distintas categorías. En primer lugar, tenemos el cambio de la sustancia. A este cambio Aristóteles lo llama respectivamente generación y corrupción. El cambio aplicado a la categoría de cualidad se llama alteración. El cambio aplicado a la categoría de cantidad se llama aumento y disminución. Y el cambio aplicado o el movimiento propiamente dicho. Aristóteles considera que la materia y la forma son las causas intrínsecas del cambio. Pero aparte de las causas intrínsecas del cambio, se encuentran las causas extrínsecas, que son la causa eficiente o agente y la causa final. Volviendo al ejemplo de la madera y la mesa, para Aristóteles el carpintero
es la causa eficiente, es el que hace que esa madera se transforme en la mesa. Y la causa final es aquello para lo cual es hecho el objeto. En el caso de la mesa, apoyar un libro sobre ella, por ejemplo. Aristóteles llega a mostrar así que el movimiento no es algo que excluya al ser, sino que por el contrario lo supone. Esa doctrina de Aristóteles, expresada así en términos de acto y potencia, es muy importante porque él de ella va a sacar conclusiones muy elevadas. Por ejemplo, a partir de esa doctrina sobre el acto y la potencia y el movimiento, va a explicar la existencia de Dios, que Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil. Dios como acto puro, primer motor que mueve sin distancia a todo lo demás, plenitud sin carencia alguna. Aristóteles lo definía como vida feliz y perfecta, goce infinito, pensar que se piensa a sí mismo. El hombre puede tener solo un atisbo de esa plenitud gozosa en la medida en que participa de la inteligencia contemplativa. Aristóteles señala al principio de la metafísica que la sabiduría tiene que apuntar a lo más universal y al conocimiento de la divinidad. Además de su despliegue en la física, la lógica, la biología y la metafísica, el pensamiento de Aristóteles abordó los problemas éticos y políticos. En el campo de la ética, al considerar que se trataba de una ciencia práctica, se alejó radicalmente de la posición platónica. No se trata de ver en qué consiste la virtud al estilo socrático, qué es en sí la virtud, sino encontrar la manera de hacernos virtuosos. O sea, es muy importante el tema del hábito, el tema de la práctica, formar el carácter, el ethos a partir del hábito. En cuanto a la política, Aristóteles entendió que era la continuación y culminación de la ética. No intentó proponer algún tipo de gobierno ideal. No se trataba de hablar de la ciudad perfecta, sino de la mejor ciudad posible. Para ello, partió de la convicción de que el hombre es naturalmente un ser social o político que necesita de los otros y que establece con los otros tensiones y acuerdos, conflictos y equilibrios. Toda forma de gobierno, según esto, es inestable y sujeta a cambios. Para Aristóteles, la política es el prototipo de toda capacidad humana y su objetivo es la vida feliz y digna de los ciudadanos. Los sofistas predicaban que los principios de la vida social son meramente convencionales y contrarios a la naturaleza. Aristóteles sostuvo, en cambio, que el hombre está, por su propia naturaleza, destinado a vivir con otros hombres en el ámbito de la polis. Los sofistas afirmaban también que el Estado surge artificialmente de un contrato que restringe la libertad de cada uno en defensa de sus intereses mutuos. Pero Aristóteles mostró que nadie es libre ni plenamente humano fuera de la comunidad política y que ella no se organiza solo en torno de necesidades comunes, sino también por objetivos compartidos entre sus integrantes. Entonces Aristóteles, en vez de crear nuevas ciudades ideales, se pone a estudiar las ciudades reales y escribe un libro que está publicado, está traducido al castellano también, que se llama La Constitución de Atenas, que era una especie de archivo de qué había ocurrido en la Atenas del siglo V y parte del IV. Y analiza la enorme documentación que va archivando, y en ese análisis está su teoría política. La teoría del equilibrio entre las fuerzas, la teoría del equilibrio entre la posesión económica de los ciudadanos, la teoría de la relación entre monarquía, aristocracia y democracia, donde no aparece un programa absoluto, es decir, ideal. Si nos preguntamos cuál es la importancia de Aristóteles en la historia de la filosofía, podemos ver que si bien tomada en conjunto, la historia de la filosofía nos muestra muchas tendencias filosóficas o autores que se alejan del aristotelismo, al mismo tiempo, o en última instancia, observamos que siempre hay un retorno a la filosofía aristotélica. Es decir, que la filosofía de Aristóteles es una continua fuente de inspiración para los filósofos. Y por eso mismo se puede decir que la filosofía de Aristóteles es una auténtica filosofía perenne.
En junio del 323 murió su protector, Alejandro de Macedonia, y Aristóteles sintió su vida en peligro. Ya el maestro de Platón, Sócrates, había sido condenado a muerte por los atenienses en el año 399 a.C. Aristóteles, en una carta a un amigo, explicó que abandonó Atenas en el 323 para impedir que los atenienses pecaran por segunda vez contra la filosofía. Al dejar Atenas, Aristóteles se instaló en la casa de la familia de su madre, en Calcis, Eubea. Murió allí poco después, en octubre del 322 a.C., a la edad de 73 años. Todo lo que está en Dios, como conocido por Él, es su mismo vivir y su vida. Y por esta razón, como todo lo que ha sido hecho por Dios está en Él mismo de esta manera, dedúcese que todas las cosas son en Él, su vida divina. Es muy difícil hacer una síntesis de quién es Tomás, tan solo si tenemos en cuenta que publicó en 21 años 10.530 artículos. Es uno de los pilares del pensamiento medieval. Yo diría que así como hay en el orden de la espiritualidad medieval dos grandes corrientes, que es San Francisco de Asís, los franciscanos y los dominicos, son las dos grandes espiritualidades, en el orden del pensamiento, la figura que está como relevándose, como sobresaliendo desde esas dos espiritualidades, es Tomás de Aquino. Él nació en la primera mitad del siglo XIII. Desde el punto de vista de la configuración, digamos, europea, es un momento importante porque es la crisis, digamos, de la sociedad feudal y el nacimiento, digamos así, de la nueva Europa, la Europa de las ciudades, digamos, la Europa urbana. Entonces, Tomás nace en el seno de una familia noble. Los padres, o el padre, digamos, pertenecía a la dinastía de los Aquino, del sur de Italia, y la madre era una señora de origen alemán. El caso es que también, como costumbres de la época, algunos de sus hijos se los ponía en determinadas abadías o lugares para que también hacer sus alianzas religiosas. A Tomás, a los 5 años, entonces lo mandan, después de otro hermano que fracasó en su intento, lo manda, parece el padre, a la abadía de Montecassino, por supuesto, para que se integrase con los monjes benedictinos, esta era una abadía benedictina, y llegase a ser abad. De chico se mostró enseguida como una persona de carácter muy austero, más bien silencioso, muy piadoso y también muy inclinado a la vida intelectual. En Montecassino,
Tomás permaneció durante 9 años. En 1239 fue a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios. Dedicó sus esfuerzos a profundizar sus conocimientos de filosofía y conoció a algunos religiosos de la Orden de Predicadores Mendicantes fundada por Santo Domingo de Guzmán. Tomás decidió ingresar en ella, pese a comprender que su familia, que esperaba que hiciera carrera en la jerarquía eclesiástica, no podría estar de acuerdo con tal decisión. En Nápoles, además de proseguir sus estudios, conoce a la Orden de los Dominicos. En realidad, esta orden religiosa, se llama Orden de Predicadores, había sido fundada no mucho tiempo antes por Santo Domingo de Guzmán, con el carisma propio de dedicarse al estudio, a la vida intelectual. Y entonces Santo Tomás encuentra ahí que era su camino, que era su vocación. Vida religiosa, pero al mismo tiempo vida intelectual, vida de estudio. Entonces decide entrar en la orden. Pero encuentra gran resistencia de su familia. Su padre había fallecido poco antes, pero su madre no quiere saber nada. Sobre todo, no quiere que entre en una orden mendicante, porque era una orden donde se hacía voto de pobreza y se cumplía estrictamente eso. Y sí, hubo bastantes intentos por parte de la familia de desalentar esa vocación de Tomás por ingresar a la Orden de los Dominicos. Pero con todo, Tomás consiguió lo que quería, o sea, finalmente consiguió entrar a la Orden de los Predicadores y así estuvo en esa orden hasta el momento de su muerte. Tomás de Aquino fue admitido como novicio en la orden a los 18 años, pocos días después de la muerte de su padre. Su madre, no dispuesta a permitir que su hijo renunciara a un futuro prestigioso para la familia, envió a sus hermanos a secuestrarlo y llevarlo a la fortaleza de Rocaseca, donde permaneció desde 1244 hasta fines de 1245. Finalmente, con la complicidad de sus hermanas, Tomás logró huir, descolgándose por la noche desde la ventana de sus habitaciones con una suerte de soga formada por sábanas y cortinas anudadas. Con su director espiritual, Fray Juan de San Julián, se dirigió a Nápoles. Luego de completar su noviciado, Tomás fue enviado a Colonia para estudiar teología con el maestro Alberto Magno. Permaneció allí entre 1248 y 1251 como discípulo y luego, una vez ordenado sacerdote, hasta 1252 como maestro. Debido a la fama de Alberto, Tomás acudió allí para estudiar con este famoso dominico, un hombre ya consagrado intelectualmente, que se había caracterizado por, a pesar de ser monje, digamos así, por su recepción favorable de las obras de Aristóteles. Termina su formación, se ordena ahí, lo hacen sacerdote, ¿no? Y después lo mandan a París porque había un lugar libre de profesor de bachiller bíblico, ese era el primer título, en la cátedra de extranjeros que tenían los dominicos. Esa cátedra de extranjeros llega ahí, pero claro, él tenía 26 años en ese tiempo, en el 52, a fines del 52 fue eso. Con 26 años no lo quieren admitir porque era demasiado joven, ¿no? En París, los dominicos tenían 2 cátedras y los franciscanos solo una. El resto de las cátedras estaba a cargo de maestros seglares, que fueron cada vez más hostiles respecto de los mendicantes. Por un lado, consideraban censurable que un maestro saliera a mendigar. Por otro lado, recelaban que las clases de dominicos y franciscanos fueran las más concurridas. Los disturbios llegaron a ser muy violentos y el Papa se vio obligado a intervenir. Tomás fue designado en esa oportunidad para defender la posición de su orden. Mientras tanto, encontró tiempo para escribir varias obras, entre ellas la primera parte de Summa contra Gentiles, que comenzó a redactar en 1256. La Summa contra Gentiles se la encarga un dominico amigo de él, preocupado por los moros en España. Se dice que es Raimundo de
que fue santo después, San Raimundo, que muere en el 75, de Peñafort. La Summa contra Gentiles no estaba dirigida a los alumnos de teología, sino a aquellos que en diálogos con los gentiles tenían una intención de discusión, de charla, de diálogo respecto de las verdades de fe. Características que luego diferenciarían esta obra del trabajo más conocido de Tomás, Summa Teológica. La diferencia entre la Summa contra Gentiles y la Summa Teológica reside fundamentalmente en el carácter más filosófico de la Summa contra Gentiles. Esta Summa contra Gentiles es una suma dirigida a un público cristiano, sino precisamente a un público gentil, a un público pagano. Y ahí el título, Summa contra Gentiles. Y su discurso es más racional precisamente porque se dirige a un público que no acepta el discurso cristiano, acepta un discurso que esté canonizado solamente por la racionalidad. En 1259, Tomás fue llamado a la corte pontificia y nombrado predicador general. En esos años recorrió varias ciudades italianas, fue teólogo consultor del Papa y terminó la Summa contra Gentiles, así como otros varios textos. En 1267 comenzó a escribir una obra que pudiese servir de libro de texto para los estudiantes de teología. Era la Summa Teológica. La Summa Teológica consta de 3 partes. La primera parte, en realidad en la traducción, en la forma bilingüe latín-español de Bach, son 16 tomos, latín-castellano, y está construida, digamos, la primera parte que se refiere a Dios, la segunda parte al hombre y la tercera parte al Dios encarnado y toda la parte propiamente teológica. El elemento de autoridad es usado en Summa Teológica con extrema sobriedad y solo recurriendo a las autoridades que el adversario admite o reconoce. En este sentido, la Summa pretende movilizar las riquezas de la razón humana. La estadía de Tomás en la corte pontificia como teólogo oficial, podríamos decir, de la Santa Sede, nos recuerda un aspecto que no debe ser olvidado, y es que Tomás de Aquino es primeramente teólogo. Su vocación primera es la teología. Ahora, lo que pasa es que, siendo teólogo, tiene un gran interés por la filosofía, e incluso se da cuenta que sin una buena filosofía es imposible hacer una buena teología. En 1269, el general de la Orden volvió a enviar a Tomás a París para que se hiciese cargo de la cátedra para extranjeros en la universidad. La situación era crítica porque, por un lado, los maestros seculares habían recrudecido nuevamente sus actitudes para con los mendicantes y, por otro lado, los averroístas latinos, así llamados por derivar su conocimiento de Aristóteles a partir del comentarista musulmán Averroes, presentaban un aristotelismo demasiado radical. Algunos autores se habían convertido a esa versión mahometana de Aristóteles, a pesar de incurrir en doctrinas que no parecían compatibles con la fe cristiana. Esto suponía el riesgo de que el aristotelismo fuese condenado por la Iglesia como contrario a la fe. Esta recepción de textos aristotélicos, esto tiene que ver directamente con el encuentro de Alberto con Tomás, motivó diversas reacciones, porque muchas veces Aristóteles sostenía tesis que no se compadecían, digamos así, con lo que podríamos llamar la visión cristiana del mundo. En las tesis aristotélicas, nada se decía de un fin sobrenatural ni de la condición de pecadores de los hombres, que hace que necesiten la ayuda divina para no caer en las tentaciones que los amenazan. El pensamiento griego tiene la sistematicidad innegable de un Platón y de un Aristóteles, incluso la vitalidad de la tragedia griega, la verdad que aporta todo el mundo trágico griego, y toda la cultura presocrática. Pero el judeocristianismo aporta ese aire fresco que es para el hombre el poder liberar la mirada mirando al cielo como lugar de Dios. Y además ese Dios que entra a la historia
en un Dios encarnado, que es Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea ingente, enorme de Santo Tomás? Y bueno, justamente el haber recogido esas dos tradiciones y haberle dado forma en el pensamiento. Para recuperar el sentido original de la filosofía aristotélica y depurarla de las interpretaciones musulmanas, Tomás encargó al dominico Guillermo de Moerbeke, importante helenista, que tradujera del griego los libros de Aristóteles. Tuvo la precaución de trabajar sobre estas versiones directas y no sobre las de Averroes. Así, le fue más fácil conciliar al filósofo griego con el pensamiento cristiano. El esquema de Tomás es que hay como una especie de intermediación. Nosotros accedemos al conocimiento a través de imágenes, digamos así. Imágenes que traemos de los objetos. Son imágenes empíricas, en realidad, que son transformadas por el intelecto agente en conceptos metafísicos. O sea que en esto prácticamente Tomás es casi tributario de la tradición aristotélica. Yo no sé si Tomás, digamos, ha enriquecido o ha modificado demasiado esta concepción gnoseológica aristotélica. Lo importante sí es que la concepción de conocimiento de Tomás está, digamos, enraizada en esta tradición, y sobre todo en la tradición que sostiene que para que haya conocimiento en el orden de lo humano, es necesario que ese conocimiento comience siempre por la percepción sensible. Lo más importante de rescatar en la teoría del conocimiento es la antropología que está detrás, es la visión del hombre. Es esa imagen del hombre en donde el alma espiritual, en donde el espíritu encarna, echa raíces en el cuerpo. Entonces, con el supuesto de un hombre concebido en lo que técnicamente se llama como una unidad substancial, pero quiere decir, en un lenguaje más llano, es el alma que anima al hombre, el espíritu, que ha echado raíces, como las raíces de un árbol, que echa raíces en el cuerpo. En el caso de la unidad del hombre, para Tomás, el hombre es una unidad sustancial, es una sustancia, no es un alma que se une a un cuerpo, como sostenían los platónicos o la tradición neoplatónica. Para Tomás el hombre es un unicum, digamos así, una unidad sustancial. Y bueno, esa idea de la unidad sustancial del hombre, Tomás la toma de Aristóteles. Allí hay un punto concreto de conciliación del aristotelismo con el cristianismo. No faltaban quienes veían a Aristóteles como un pagano y a su estudio como algo peligroso para la teología cristiana. En este sentido, Tomás de Aquino tuvo la gran audacia de enfrentar esto, fundada en esa convicción, en esa fuerte convicción de él, de que la razón, si es bien conducida, nunca puede enseñar algo contrario a la fe. Con su asimilación del aristotelismo, Tomás cambió el modo de hacer filosofía en el mundo cristiano de su época. Modificó para siempre la manera en que el cristianismo se pensaba a sí mismo. Aristóteles fascinaba por el modo, digamos, convincente como explicaba los problemas de la realidad. Pensemos en el hecho de que Aristóteles, en primer lugar, había escrito una especie de enciclopedia. Una enciclopedia es un cuerpo textual que habla de todo, de toda la realidad, desde la piedra más elemental hasta Dios, al modo aristotélico, pero Aristóteles hablaba de Dios también. Y es enciclopédica, no solamente es ahora porque sea de determinada extensión, sino además porque cada problema refiere a los otros, o sea que todo se relaciona con todo en el corpus aristotélico. Es una especie de ciclo cerrado. Y esto realmente fascinaba el carácter científico, digamos así, de la obra aristotélica. Ahora, la obra aristotélica traía sus problemas. Y los problemas precisamente movieron a un gran grupo de intelectuales, sobre todo teólogos, a rechazar
el corpus aristotélico. Y Tomás tuvo la inteligencia precisamente de aceptarlo, o sea, de utilizar el corpus aristotélico en aquello en que el corpus era utilizable a efectos de expresar, digamos, no todo el espectro de la religión cristiana, pero una gran parte del espectro de la religión cristiana. Por ejemplo, digamos, el problema de la existencia de Dios, para Tomás en gran parte está demostrado a partir de las relaciones de causalidad, digamos así, que toma Aristóteles. Tomás establece 5 pruebas de la existencia de Dios, que son como caminos ascendentes, desde las cosas que conozco por los sentidos hacia la trascendencia de la divinidad. Esas 5 vías nos muestran que pensamos a Dios como primer motor, primera causa incausada, ser necesario, sumo bien y causa final. Las 5 vías de Santo Tomás son 5 vías a través de las cuales Tomás muestra que es posible remontarse de los datos de lo sensible hacia la existencia de entes extrasensibles, más allá de la experiencia, el último de los cuales en la cadena de estos entes sería Dios. Por ejemplo, en el caso de la primera prueba, que es la prueba de la existencia a través del movimiento, Tomás parte diciendo que todo lo que se mueve movido por otro. Entonces, Tomás transita, digamos así, desde los entes que se mueven perceptibles por la experiencia hasta entes que están más allá de la experiencia y que serían los entes trascendentales, por decirlo así, la culminación de los cuales, digamos, es Dios. Hacia 1272, Tomás había ya concluido la primera y segunda parte de la Suma Teológica. Fue enviado entonces como profesor a la Universidad de Nápoles, donde comenzó a escribir la tercera parte de esa obra. Pero en marzo de 1273 sufrió un éxtasis prolongado y otro aún más profundo en diciembre del mismo año. A raíz de ellos, abandonó toda escritura. Cuando va Fray Reginaldo, se encuentra que ha limpiado su escritorio, que ha guardado todos los libros, y dice que no va a escribir más. Un poco todo lo que él ha escrito considera que es paja frente a lo que se le ha revelado el día de San Nicolás. Hay que tener en cuenta que es un hombre que ha escrito en 20 y pico de años de vida intelectual 10.500 artículos, podrían llamarse, y que todo eso es paja. Durante todo ese verano él está enfermo, ya empieza a deteriorarse más su salud y muere el 7 de marzo, a la edad de 49 años. Murió precisamente a los 49 años. Había sido convocado a participar de un concilio en la ciudad francesa de Lyon, y posiblemente hay quienes hablan de un accidente, hay quienes hablan de una muerte a causa de una enfermedad inexplicable, en esa época inexplicable. La Suma Teológica quedó interrumpida en la cuestión 90 de la tercera parte y sería más tarde finalizada por su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, a partir de los borradores del propio Tomás. Hoy podemos decir que es un monumento ineludible de la historia del pensamiento occidental. De hecho, ha sido declarado el filósofo, o la filosofía oficial de la Iglesia en algún momento. Y no solamente eso, cuando fue proclamado santo, precisamente en el siglo siguiente, por el Papa Juan XXII, Juan XXII lo declaró santo. Ustedes saben que para declarar santo a un cristiano, uno de los requisitos que se exigen es probar que ese cristiano ha hecho milagros. Pero en el caso de Tomás no había ningún milagro probable. Entonces el Papa dijo que cada artículo de la Suma Teológica era un milagro, y eso ya merecía la canonización de Tomás. Esa fecha, el 7 de marzo, fue tomada entonces como fecha de la celebración de Santo Tomás como santo de la Iglesia.
pero en el Concilio Vaticano II, una serie de reformas litúrgicas, incluyó también el cambio de esta fecha, dado que caía muchas veces en época de Cuaresma, se la anticipó y ahora se celebra el 28 de enero. Santo Tomás es verdaderamente la cima, la cumbre del pensamiento medieval, y su obra, la que más conocemos todos nosotros, la Summa Teológica, es la expresión objetiva de esa forma de pensar.